La primera epístola de Juan, capítulo 2, y después de unos instantes estaremos leyendo desde el verso 18. Y mientras encuentra ese pequeño librito, déjeme decirle que si usted ha nacido 2 veces y está rumbo al cielo, no puede darse el lujo de ignorar los dinámicos días en los cuales estamos viviendo. Y si usted no es salvo, ¿cuánto necesita escuchar la verdad que traigo en este mensaje para que pueda venir al Señor Jesucristo? Porque la arena en el reloj del tiempo está por agotarse. No sabemos cuántos años o cuántos meses, o cuántas semanas o días, horas o minutos tenemos antes de escuchar el anuncio: mirad, el novio ha llegado, salid a recibirle. Y eso podría suceder incluso antes de terminar este mensaje. El tiempo está maduro, no solo para el rapto de la iglesia, sino inmediatamente después de eso, la llegada del anticristo. Teniendo eso en mente, empecemos a leer 1 de Juan capítulo 2, y comenzando en el verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Estos son tiempos peligrosos, con dolores de parto, y usted necesita saber lo que está pasando por varias razones. Primero, necesita estar consciente del factor de la intercesión. Usted necesita saber cómo orar, cómo interceder por este mundo y por aquellos que ama, y prepararlos para que estén listos a fin de que puedan huir de la ira que vendrá. Segundo, necesita conocer el factor de ganar almas. La prueba genuina de que usted cree en las profecías no es cuántos apuntes tiene en su cuaderno de notas, sino, ¿tiene usted un corazón apasionado por las almas perdidas? Saque su cabeza de las nubes de la profecía y pise la tierra firme del factor de ganar almas. Tercero, necesita entender que existe el factor de la preparación familiar. Usted necesita tener a cada miembro de su familia a salvo. Cuando nuestro hijo David nos visitó, vino con toda su familia, esposa e hijos. Y yo amo mucho a mis nietos. Salimos todos de casa para ir a la iglesia, y cuando llegamos a la iglesia, Jonatán, mi nieto, no estaba allí. Nos habíamos olvidado de él en la casa. Bueno, mi esposa regresó a la casa y ahí estaba Jonatán, un poquito preocupado, pero no asustado. Más tarde, hablando con él sobre este episodio, le pregunté: Jonatán, ¿qué si hubiera sucedido el rapto
y tú te hubieras quedado. Yo quería que él piense sobre esto. Quería estar seguro y bien seguro que Jonatán conocía al Señor, así como quiero que usted esté seguro y doblemente seguro que no será dejado atrás si el rapto sucede. Hay el factor de la preparación familiar. Cuarto, está el factor del consuelo. Ninguna de las cosas que están sucediendo toman a Dios por sorpresa. Amigo, le puedo asegurar que no hay pánico en el cielo. Dios conoce todas las cosas. No hay letras diminutas en los contratos de Dios. Por eso quiero que veamos algunos puntos importantes en este valioso pasaje de las Escrituras que encontramos en Primera de Juan. Primero, estamos viviendo en los últimos días y usted necesita estar despierto. Veamos el verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Sin la menor sombra de duda, estamos viviendo en los últimos tiempos. Usted podrá decirme, pero pastor, ¿cómo sabe que estos son los últimos días? Bueno, porque fueron los últimos días en tiempos de Juan. Escúcheme. Por más de 2000 años hemos estado viviendo los últimos tiempos. Estamos siempre al filo de la eternidad. En los días de Juan fue la última hora. Y usted dirá, si eso es verdad, ¿por qué Jesús no ha regresado? Bien, ponga atención. Desde el mismísimo instante que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, desde entonces hasta este momento, hemos estado viviendo al filo de la segunda venida de Jesús. Una de las grandes esperanzas de la Biblia es que su venida es siempre inminente. Inminente significa que puede suceder en cualquier momento. El Antiguo Testamento, con sus muchas profecías, nos preparó para la primera venida de Jesucristo. El Nuevo Testamento nos prepara para su segunda venida. No hay señal o evento que necesita suceder antes de que Jesús venga. Estamos viviendo en los últimos días. Déjeme se lo explico. Hay dos eventos en la segunda venida de Jesucristo. El un evento es lo que llamamos el rapto y el otro es el que llamamos revelación. El rapto es cuando Jesús viene y se lleva a su iglesia y la gran tribulación comenzará aquí en la tierra. Después del rapto, Jesús viene, pero esta vez no por sus santos, sino con sus santos y su gloria revelada. Y eso es lo que se llama el Apocalipsis, o la revelación, o parusía. Estas son varias palabras que describen la venida de Jesús en poder y gran gloria. Cuando Él venga por su iglesia, vendrá en secreto como ladrón en la noche, pero cuando venga en poder y gran gloria, vendrá como brillante relámpago, del este al oeste. Así que las señales de las cuales hablamos en la Biblia, esas no son señales del rapto. En verdad son señales de revelación. Y si alguno se está preguntando por qué he hablado de señales en otros programas, es porque si las señales de la revelación ya están aquí, sabemos que el rapto debe estar cercano. Hace poco asistí a una conferencia para obreros cristianos y en el mismo hotel se llevaba a cabo una conferencia para detectives médicos. Vi los letreros, anuncios y flechas señalando el salón donde esa conferencia para detectives médicos se realizaría. Esos letreros y anuncios no eran para mí, eran para ellos. Pero yo podía verlos muy claramente. Es lo mismo con las señales que tienen que ver con la revelación del Señor Jesucristo. Esas señales son primordialmente para aquellos que serán dejados después del rapto. Pero si podemos ver esas señales ahora, sabemos que el rapto debe estar muy cercano, porque los eventos que se aproximan proyectan su sombra por adelantado. Pero realmente no hay señales para el primer evento, el rapto, ya que puede suceder en cualquier momento, y se lo voy a probar. El apóstol Juan dice que es el último tiempo, literalmente la última hora. Recuérdelo. Ahora anote 1 Tesalonicenses 1:10. Pablo les está diciendo a los hermanos en Tesalónica
cómo deben vivir. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora la ira venidera se refiere a la gran tribulación. El apóstol les dice: escuchen, hermanos de Tesalónica, yo deseo que ustedes esperen a Jesús. Bueno, eso no tendría ningún sentido si no hubiera la posibilidad de que Jesús venga. Pablo les dice: esperen por Jesús. En el original esa frase está en presente infinitivo, lo cual significa que debemos estar constantemente esperando. Esa gente de hace siglos atrás estuvo esperando por Jesús. Veamos ahora a Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Mi amigo, esos son creyentes. Esos hermanos de hace más de 2000 años atrás estuvieron esperando por Jesús. Primera de Corintios 1:7. Pablo está hablando de dones espirituales y les dice: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros cristianos estuvieron mirando, deseando, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y en Tito 2:13 dice que debemos estar aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todo esto nos enseña que Jesús puede venir en cualquier momento. Jesús pudo haber venido en cualquier momento desde que Juan escribió: ya es el último tiempo, hasta el instante presente. Y esa es la razón por la que Jesús dijo lo que dijo en Mateo 24, versos del 48 al 51. Él habló del siervo que no estuvo listo para el retorno de su Señor. Jesús dijo: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo que Jesús dijo es que es malvado el no esperar, y por lo tanto no prepararse para su segunda venida, lo cual resultará en juicio. Así que la última hora comenzó en los días de Juan. Por cierto que estamos viviendo en los últimos días. Yo creo que estamos viviendo en los últimos días de los últimos días. Ahora hay señales de los tiempos, pero estas señales no nos dicen que Jesús no puede venir en cualquier momento o que no vaya a venir en cualquier momento. Debemos estar siempre mirando y esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. He estado en el ministerio por más años de los que me he dado cuenta, ahora que lo pienso. Medio siglo predicando el Evangelio de Jesucristo y predicando su segunda venida. Yo creía en su segunda venida desde la primera vez que empecé a predicar. Y la sigo creyendo. Y la expectativa de su cercanía jamás me ha dejado. Cuando era un estudiante en el colegio, estuve predicando en una reunión del avivamiento en Stuart, en la Florida. Me pusieron en un hotel que estaba junto a la vía férrea. Yo no sabía esto. Esa noche, después de haber predicado un mensaje sobre el rapto, fui al hotel, me acosté, me dormí. Pero a la medianoche, una enorme locomotora diésel pasó junto a la ventana de mi cuarto, haciendo sonar su agudo pito, y yo creí que era el rapto. Quiero decir, nunca había escuchado tanto ruido como ese. Fue el sonido más penetrante que yo haya escuchado en mi vida. Así, habiendo predicado y meditado sobre la segunda venida del Señor Jesucristo y el rapto,
ese instante, en ese hotel junto a la Villa Férrea, yo dije, esto es, aquí voy. Pero no me fui, me quedé allí en la cama. Pero uno de estos días, se lo digo, uno de estos días va a suceder en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Uno de estos días vamos a escuchar, miren, el novio ha llegado, vamos a recibirle. Así que lo que necesitamos saber es, primero, que está muy claro que este es el último tiempo y necesitamos estar despiertos. Segundo, el anticristo ya viene. No solo Jesús viene, el anticristo también viene y necesitamos estar prevenidos. Veamos nuevamente 1 de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hay una persona malvada, malévola, impía, el mismo Satanás en la carne, que está esperando entre las sombras, esperando ser revelado después del rapto de la iglesia. Este anticristo está listo a pararse en el centro del escenario. Ahora a lo mejor usted se sorprenderá de saber que el apóstol Juan es el único en la Biblia que llama a este hombre el anticristo. Este hombre, como muchos criminales, tiene muchos nombres, pero tiene solo un corazón y una mente. Mencionaré algunos de los otros nombres con los cuales se le identifica en la Biblia. Anote 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está diciendo que el día de la ira, de la tribulación, no vendrá hasta que no sea revelado el hombre de pecado. Hay alguien tan malvado, tan maléfico, que la Biblia lo llama el hombre de pecado. Todo el problema comenzó con el pecado del hombre, pero va a terminar con el hombre de pecado. Los evolucionistas quieren que creamos que descendemos de las bestias. No venimos de las bestias, pero nos estamos dirigiendo hacia una bestia, el hombre de pecado. Así lo identifica la Biblia. Ahora, esa es una frase interesante, el hombre de pecado. He consultado un buen número de diferentes traducciones. Déjeme decirle lo que las varias traducciones dicen de este personaje. El hombre de la anarquía, la encarnación de la maldad, el campeón de lo malévolo, la maldad en forma humana. El apóstol Juan lo llama el anticristo, y Pablo lo llama el hijo de perdición. Eso habla del juzgamiento que le espera. La palabra perdición significa juicio. Ahora escuche, el anticristo no prevalecerá. Está destinado al infierno, pero es el hijo de perdición. ¿Sabía que la única otra persona en toda la Biblia a la cual se le llama hijo de perdición es Judas? En Apocalipsis 13, el hombre de pecado es llamado la bestia. Apocalipsis está lleno de emblemas y símbolos, así que este hombre, como una bestia, es feroz, es cruel, es salvaje, está sediento de sangre. Pero Juan lo llama anticristo. Recuerde que el prefijo anti significa dos cosas: en lugar de y en contra de. Así que este hombre es el que vendrá en lugar de Cristo. Es el falso Cristo que sustituye al mismo Cristo y por lo tanto se pone en CD Cómo vivir en los últimos días. Adquiera su copia en nuestra página elamorquevale.org o sírvase llamarnos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. Asimismo, este mensaje, Cómo vivir en los últimos días, puede descargarse en MP3 por un módico precio. Cómo vivir en los últimos días es parte de la serie de 7 mensajes, Desafíos a la Cruz.
encontrará la serie completa Desafíos a la Cruz en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Nuevamente, 1-800-647-9400. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy en oferta especial. El impacto de las enseñanzas de El Amor que Vale lo comprobamos por medio de los testimonios que recibimos diariamente. Esos testimonios nos motivan a continuar con El Amor que Vale, que sigue siendo posible gracias al respaldo financiero de cada uno de ustedes. Somos un ministerio de fe, aparte del mensaje ¿Cómo vivir en los últimos tiempos? ¿Sabía usted que Satanás siempre ha deseado adoración? Así como nosotros adoramos a Dios el Padre por medio de Dios, su Hijo, Satanás, que imita a Dios, quiere recibir adoración por medio de su anticristo, su falso Cristo y el Cristo de los cultos. Satanás quiere adoración obvia, abierta, pública. Le diré algunas cosas acerca del anticristo. Primero, es diabólico. Está lleno del diablo porque es Satanás encarnado. Segundo, es divisivo. Miremos lo que dice el verso 19 de Primera de Juan 2. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En el tiempo del apóstol Juan, hubo una división en la iglesia. Algunas personas comenzaron la iglesia, pero luego la dejaron y se fueron. El nosotros se refiere a la iglesia. Y hubo un movimiento divisorio. Y Juan dice que el poder detrás de esa división era el anticristo. El espíritu del anticristo, que ya operaba en el mundo en los días de Juan, dividía las iglesias. Juan dice, pero no eran de nosotros. O sea, no hubo verdadero compañerismo o verdadera unión. Y no es que perdieron su salvación, porque nunca la tuvieron. Nunca hubo una verdadera coinonía. El anticristo es el poder detrás de todos los falsos cultos que existen. Muchos de los cultos falsos tienen estampado el sello que dice, hecho en América. Es cierto, pero detrás de ese sello se puede leer, hecho en el infierno. Se han separado de la verdadera iglesia y vienen con el espíritu del anticristo predicando un evangelio falso. En 1 Timoteo 4:1 se lee, pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El espíritu del anticristo es diabólico y divisivo. Tercero, es engañador. La Biblia dice que el diablo engañará aún a los elegidos si fuera posible. En el verso 20 Juan dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Él está hablando ahora a los verdaderos creyentes. Y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiese al Hijo tiene también al Padre. Lo que el apóstol está diciendo es que este anticristo diabólico y divisivo es también un engañador. Y note el enfoque de su engaño: la persona del Señor Jesucristo. Él quiere negar los hechos acerca del Señor Jesucristo. Ahora, al diablo no le importa lo que usted cree. Usted puede creer cualquier cosa que es buena, justa y honorable. Mientras esté equivocado acerca de Jesús,
Al diablo no le importa en lo que usted crea, aunque sea correctamente. Si usted está equivocado acerca de Jesús, nada en realidad importa. Recuerde, estamos hablando del anticristo, el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es diabólico, divisivo y engañador. Veamos ahora 1 de Juan capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu. O sea, no tenga la idea de que todo lo que es espiritual es santo, sino probad los espíritus si son de Dios. Él va a decir en un momento cómo probar los espíritus. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. La piedra de toque, el punto de prueba es Jesús. Siempre recuerde esto. Cuando alguien de una secta falsa viene a su puerta, le dirá que crea en algo. Cuando un genuino cristiano viene a su puerta, le dirá que reciba a alguien, y ese alguien es Jesucristo. Yo estuve en casa un día cuando dos jóvenes mormones, que se llaman o les llaman ancianos, golpearon a la puerta. Y cuando la abrimos nos dijeron, estamos aquí para decirles por qué creemos que José Smith es un profeta. Yo les dije, jóvenes, esperen un minuto. Antes de que ustedes me hablen de José Smith, hablemos de Jesús. Porque si ustedes están equivocados acerca de Jesús, no tiene ninguna importancia lo que piensen acerca de José Smith. Así que hablemos de Jesús. En unos minutos fue evidente que ellos no creían que Jesús es Dios el Hijo y el Hijo de Dios. La Biblia dice que no debemos creer a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Vamos a la 2 de Juan 7 y 8. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Ahora ponga atención al verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si una persona está equivocada acerca de Jesús, se puede imaginar todas las cosas sobre las que estará equivocada. Notemos lo que dice 2 de Juan 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué doctrina? La doctrina de Cristo. No lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido. Porque el que le dice, bienvenido, participa en sus malas obras. Vienen y golpean la puerta de su casa, usted está ahí. ¿En qué les puedo ayudar? Bueno, nosotros somos tal y tal personas y estamos aquí para decirles nuestra verdad sobre tal y tal cosa. Y de inmediato usted se da cuenta que ellos no creen en lo que usted cree, ni adoran al Jesús que usted adora. Por lo tanto, no cometa la necedad de decir, realmente necesito entender eso. Vengan, entren. Y voy a llamar a mis vecinos para que ustedes nos enseñen y así tendremos un estudio bíblico en mi casa. Amigo, si hace algo así, hará de su casa el cuartel general del infierno. No haga eso. A lo mejor usted me dirá, bueno, no lo voy a hacer. Solo les diré que es maravilloso lo que creen y que Dios les bendiga. No lo diga. Porque si les dice que Dios les bendiga, está pidiendo que Dios bendiga lo que están haciendo. Usted puede orar para que sus ojos, sus corazones, sus mentes sean abiertas. Pero no puede pedir que Dios bendiga las enseñanzas malévolas que imparten. Hay una maldad básica si ellos no entienden al Señor Jesucristo. Volvamos a 1 de Juan, capítulo 2, versos 24 y 25. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros.
si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. El diablo quiere destruir almas. El diablo quiere arrebatarle su vida eterna y quiere destruirle por siempre en el infierno. Usted siempre tendrá existencia eterna. Nunca habrá un tiempo cuando usted ya no sea. Hubo un tiempo cuando usted no era, pero nunca habrá un tiempo cuando usted ya no sea. El diablo sabe que usted no puede tener vida eterna aparte de la fe en el crucificado, resucitado y ascendido Hijo de Dios. Miro con anticipación mi ida al cielo y por lo tanto a la eternidad. Ya tengo reservaciones en la sección de no fumar. El diablo quiere mantenernos fuera del cielo. Esto es el espíritu del anticristo. Por lo tanto, en estos tiempos, últimos tiempos, usted necesita estar despierto. El anticristo viene, necesita estar advertido. Tercero, nuestro Señor está en camino y usted necesita permanecer. Aquí hay una palabra interesante que Juan la utiliza una y otra vez. Miremos el verso 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y en el verso 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y en el verso 28, y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol? ¿Qué le dice a la iglesia? ¿Qué le dice a usted? ¿Qué me dice a mí? Que si son los últimos días necesitamos estar despiertos. Que si el anticristo y la gran tribulación vienen, necesitamos estar prevenidos. Que si nuestro Señor está en camino, necesitamos permanecer. Ahora, ¿qué significa la palabra permanecer? Literalmente significa estar en casa, estar en casa. Si yo construyo una casa y digo, esta es la casa en la cual tú vas a permanecer, entonces, esa es su casa. Ahí es donde usted vive. Significa que usted se sentirá como en su casa. Ahora Juan dice a cada miembro de cada iglesia, le dice a usted y me dice a mí, 3 cosas que debemos hacer en estos días en los cuales vivimos. Primero, debemos sentirnos como en casa con la palabra de Dios. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Usted tiene que sentirse como en casa con la palabra de Dios. Pero muchos cristianos fallan en esto. Necesita sentir un gran aprecio por la palabra de Dios y apropiarse de la palabra de Dios. Pero también necesita asimilar la palabra de Dios. Necesita pedirle a Dios que inculque en usted verdadera hambre por su palabra. Porque lo que sucede es lo siguiente. Note lo que dice aquí. Lo que pasa cuando la palabra de Dios permanece en usted. Veamos la segunda parte del verso 24. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Quiere usted conocer al Señor Jesucristo, el Hijo? ¿Quiere conocer al Padre? Entonces usted necesita permanecer en la palabra de Dios. Necesita poner esta verdad en su corazón, en la mente, no solamente suya, sino de sus hijos. Y no solamente amonestarles y darles buenos consejos y buena comida y ropa decente y buenos ejemplos. Necesita saturar sus vidas con la palabra de Dios. Nuestro país necesita la palabra de Dios. El mundo necesita la palabra de Dios. Segundo, siéntase como en casa con el Espíritu Santo. Veamos una vez más el verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. En el Antiguo Testamento existió lo que se llamaba el ungimiento.
o la unción. Era una ceremonia que se realizaba con aceite. Si había un rey, un profeta o un sacerdote que debían ser ungidos, se los ungía con aceite. O sea, se derramaba aceite sobre ellos. Ese aceite era un emblema, un símbolo, una lección visual del Espíritu Santo. Juan hace referencia a eso cuando dice, ustedes tienen la unción. Todos nosotros los que tenemos la palabra de Dios y nos sentimos como en casa en la palabra de Dios, también necesitamos permanecer en el Espíritu de Dios. Sentirnos como en casa con el Espíritu Santo, porque Él es quien nos enseña a comprender la Biblia. Los cristianos tenemos dentro de nosotros un sistema de guía y un sistema de alarma. Anote Juan 14:26. Jesús está hablando acerca del Espíritu Santo, lo llama el Consolador. Y la palabra consolador aquí no significa, ay, pobrecito, tranquilo, tranquilo. No. La palabra significa fortaleza, consuelo. Piensa en la seguridad que puede ofrecer una fortaleza. Jesús hace referencia a alguien que le dará fortaleza, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Volvamos a 1 de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Bueno, esperen un momento. No es eso lo que estoy haciendo. No les estoy enseñando. Y sin embargo, Juan dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Amigo, no hay ninguna contradicción aquí. La Biblia dice en el capítulo 4 de Efesios que Dios dio a la iglesia pastores y maestros, pero que el verdadero maestro, y aunque esto es profundo, quiero que lo entienda, el verdadero maestro no es Adrian Rogers, sino el Espíritu Santo. Dios utiliza maestros humanos, pero el que le enseña verdaderamente es el que le ayuda a entender, es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, la Biblia no está en contra de los maestros humanos. Sí, por supuesto, la Biblia no está en contra del estudio, porque la Biblia dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El verdadero maestro es el Espíritu Santo. Así que siéntase como en casa, en la palabra de Dios, y haga lo mismo con el Espíritu Santo. Y cuando haga esto, se encontrará usted mismo como en casa con el mismo Hijo de Dios. Veamos los versos 28 y 29 de 1 de Juan capítulo 2. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, se refiere a Jesús, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Verá, lo que Juan está diciendo aquí es que debemos sentirnos en casa con el Hijo de Dios, que debemos confiar en Él y obedecerle. Y la palabra de Dios y el Espíritu de Dios harán que el Hijo de Dios sea una realidad en su corazón. Entonces usted tendrá confianza y no será avergonzado cuando Jesús regrese. Ahora, si la trompeta sonaría en este momento, algunos de ustedes podrían exclamar,
soy verdaderamente salvo. Pero creo que muchos otros de los que están escuchándome tendrán que esconderse diciendo, oh no, yo sigo teniendo resentimientos en mi corazón. Aquí estoy con los diezmos para Dios en mi bolsillo. No estoy preparado, no he sido ganador de almas. Me voy a presentar con las manos vacías delante de mi Señor. Hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Siéntase como en casa, en la palabra de Dios, y con el Espíritu Santo y con el Hijo de Dios. Así cuando Él aparezca en el rapto, usted no solo se encontrará con alguien de quien solo había oído, sino con aquel a quien conoce de corazón a corazón. Es un placer poner a su disposición en CD Cómo vivir en los últimos días. Adquiera su copia en nuestra página elamorquevale.org o sírvase llamarnos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. Asimismo, este mensaje, Cómo vivir en los últimos días, puede descargarse en MP3 por un módico precio. Cómo vivir en los últimos días es parte de la serie de 7 mensajes, Desafíos a la Cruz. Encontrará la serie completa, Desafíos a la Cruz, en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647. ...9400. Nuevamente, 1-800-647-9400. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy en oferta especial. El impacto de las enseñanzas de El Amor que Vale lo comprobamos por medio de los testimonios que recibimos diariamente. Esos testimonios nos motivan a continuar con El Amor que Vale, que sigue siendo posible gracias al respaldo financiero de cada uno de ustedes. Somos un ministerio de fe, dependiendo de la provisión que Dios hará por medio de usted, para mantener El Amor que Vale en el aire. Escuche. Graciela de Argentina compartió en nuestro muro de Facebook: los escucho desde el 2005. Fueron quienes me enseñaron a entregar mi vida a Cristo. Hice la oración.